gente. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Buenas tardes de domingo. Especial a nuestros Ansi y a nuestro senador María y a nuestro Plita Plumas, a nuestros Amiki, no soy Ros y Cristina, nuestros Patreon del alba, queridísimos de nuestro corazón, que os queremos mucho. Mil gracias, mecenas. Primero, los Graco, que son dos hermanos que vivieron en el siglo I antes de... entre el siglo segundo primero antes de nuestra era, más bien el segundo. Y bueno, intentaron hacer varias reformas que no tuvieron mucho éxito. Entonces, os vamos a contar por qué eran necesarias estas reformas, qué quiere decir que no tuvieran mucho éxito y el famoso cómo acabaron los Graco. Roma, ya desde el siglo anterior a los Graco, desde el siglo II antes de nuestra era, ha ido expandiéndose. Roma estuvo durante mucho tiempo restringida a la urbe y luego se fue expandiendo por Italia. Pero poco a poco fue expandiéndose mucho más allá. ¿Qué quiere decir mucho más allá? Primero empezó por Oriente, es decir, se fue hacia la zona de Grecia y conquistó toda esa región. Entonces Roma va a tener unos territorios ya mucho más grandes de lo que estaba acostumbrada. Y esto ya empieza a ser un problema. ¿Por qué? Porque Roma jamás supo actualizar las instituciones de las que contaba. Es decir, había varios cargos que iban aumentando en importancia y que para conseguir acceder al último tienes que haber hecho todos los demás. Y en la cima de estos cargos estaban los senadores, que eran los que era un órgano, el Senado, que era un consejero, y luego estaban los dos cónsules, que son los que gobiernan Roma, entre ellos. Dos para evitar abusos de poder, porque Roma antes de ser una república había tenido una monarquía y habían salido bastante escaldados del tema. Entonces no querían que hubiese una sola persona en el cargo. ¿Qué va pasando? Pues que esta estructura es básicamente la que está incluso cuando Roma deja de ser una ciudad y empieza a ser no un imperio, porque el sistema de gobierno sigue siendo el de la república, pero es un territorio que ya no se limita a Italia siquiera, sino que sale mucho más allá, se expande muy lejos. Entonces, las instituciones se quedan anticuadas, se van poniendo como parches según se va realizando cada vez más la expansión, que al final resultan ser totalmente ineficientes. Y de ahí la que luego será la caída del imperio, cuando llega a ser un territorio todavía más grande. En cuanto ocurre la Guerra Púnica, que es el conflicto que se da entre Cartago y Roma, al final de la Segunda Guerra Púnica se ha ido aumentando el poder del Senado porque se ha visto que ha sido el órgano que ha sido capaz de retener la expansión de Aníbal. Entonces, el Senado pasa de ser un órgano puramente asesor a tener el poder de facto. Esto es uno de los problemas que está teniendo Roma. Os enseño un mapa con la expansión, ¿vale? Rojo oscuro es el territorio de Roma en el 218 antes de nuestra era, que es Italia y las islas. ¿Qué pasa? Que luego empieza a expandirse, lo que os decía, hacia Oriente, conquista toda la zona de Grecia y toda la costa de la actual, o sea, la antigua Asia Menor, parte de la actual Turquía, y lo que tenéis enfrente de Italia es lo que os digo de las guerras púnicas, que es también el momento en el que Roma llega a Hispania. Desembarca para enfrentarse a Cartago y en cuanto derrota a Cartago continúa expandiéndose por toda la península ibérica, es decir, en un siglo el territorio de Roma ha pasado de ser Italia, que además no es una provincia, el resto de Italia son aliadas, a doblar el territorio, por lo menos. Esto es uno de los grandes problemas de Roma. ¿Qué más ocurre? Las guerras en Oriente son contra países muy ricos y someterles como una provincia da mucha riqueza a Roma. Es decir, es un negocio en el sentido de que se extrae un beneficio. En cambio, la conquista de Hispania, en donde las culturas que hay son los íberos, los lusitanos, los celtíberos, son culturas mucho menos urbanizadas. Entonces, la riqueza que Roma puede extraer de ahí es mucho menor. Y además es un proyecto que cuesta mucho porque costó bastantes años conseguir conquistar toda la península. Es decir, es muy costoso tanto económicamente como en el tiempo. 2 años en concreto. O sea, sí, que eso es. Mucho tiempo es mucho tiempo. Es mucho tiempo. La mayor parte del ejército romano está integrado por gente que en la vida diaria, cuando no hay campos militares, cultiva la tierra. ¿Qué pasa cuando estamos en una expedición militar durante muchos años? Esas tierras se abandonan. Es decir, la gente cuando vuelve a su casa no puede cultivarlas porque esas tierras no se han mantenido. La gente se va empobreciendo cada vez más. ¿Qué ocurre cuando la gente se empobrece? No puede seguir manteniendo las tierras. Entonces, Roma como ciudad sufre una inmigración impresionante. Al mismo tiempo, los más ricos se van haciendo cada vez más ricos. Entonces, empieza a haber una diferencia social cada vez más grande. Otro problema que hay
en toda esta crisis que se está gestando es lo que se llama el mos maiorum, que es la costumbre de los ancestros, que era el orden social que se había vivido en Roma siempre. Es decir, el referente de cómo se debe hacer algo es lo que hacían nuestros antepasados. En cambio, cuando se ha conquistado Grecia, la cultura griega ha fascinado a los romanos y se han empezado a traer un montón de nuevas modas. Esto ya entra en choque con esta costumbre de los antepasados que os decíamos. Estos territorios de nueva conquista ya están sometidos, ya son provincias, no son aliadas como el resto de Italia. Nunca se desarrolla un órgano que se encargue de estas provincias. Lo que hacen es mandar un pretor. ¿El pretor qué le pasa? Que tiene imperium ilimitado, es decir, tiene el mando del ejército. Mientras que en Roma, como territorio, el de Roma, quiero decir, el de la ciudad o el de Italia, está muy muy limitado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer cada magistrado? ¿Y cómo impedir que un magistrado tenga un poder militar ilimitado? En las provincias no ocurre, porque alguien tiene que encargarse de conquistarlas o de mantener la paz. Entonces, no están las mismas restricciones que sí que hay en Roma. Además, la recaudación de impuestos que hay que tener en las provincias cae en sociedades privadas, es decir, es un negocio. Tardó mucho en desarrollarse un tribunal que juzgase por malversación. Es decir, ni siquiera hay un órgano capaz de juzgar a los pretores que están extorsionando excesivamente una provincia. Cuando una provincia quiere hacer una denuncia, ¿quién juzga el delito? El Senado. Es decir, miembros del Ordo Senatorius, es decir, de la clase que integra a los senadores, o sea, de la aristocracia. Vamos, que son aristócratas los que juzgan si un aristócrata se ha comportado de mala manera cuando estaba consiguiendo dinero. Es que es un sistema con muchos fallos. Es un poco como el meme de Spider-Man, ¿no? Los dos Spider-Man que se señalan a sí mismos son todos iguales, Sí, ¿sabes? efectivamente. Es como te juzgo yo que soy el mismo cargo que tú, pero bueno. Entonces, dentro de este Ordo Senatorius hay además lo que se llama nobilitas, que es el más rancio de los rancios, o sea, en cuanto a aristocracia. No que sean rancios de mentalidad, que normalmente, claro, suele venir de la mano, También. sino que son un cuerpo muy, muy limitado. ¿Qué pasa también? Que entre el año 200 y el 146 antes de nuestra era, solo hay 4 personas que ejerzan el consulado que no sean de la nobilitas. O sea, es que encima son los que tienen todos los cargos importantes. Además, surge otro problema, que es que el mayor honor que puede tener esta nobilitas es llegar a ser cónsul. Con lo cual se va perdiendo la conciencia de clase que tenían entre sí. Pasa a ser una competición, además muy sucia. Se va perdiendo la unión entre las nobilitas, que al mismo tiempo es su fuerza. Entonces el Senado empieza a atacar a cualquier individuo sobresaliente, individuo me refiero a cualquier persona, que ya no sea, que se la perciba como una persona muy carismática, que es lo que le pasa a Escipión Emiliano. También los aliados itálicos, es decir, todos los territorios de Italia, que no son de Roma a Roma, sino que están aliadas con ella, han contribuido con muchas fuerzas suyas a la expansión militar, pero se están llevando una recompensa mucho menor que la que se está llevando la propia Roma con toda esta expansión, especialmente con la Segunda Guerra Púnica, la de la conquista de Hispania. Es decir, también empieza a gestarse un problema en la propia Italia que percibe que Roma la está explotando, que ya no se trata de una alianza en la que estamos en igualdad de condiciones. Entonces, ya tenemos. El orden social se nos está quedando anticuado porque está habiendo muchos cambios. El territorio de Roma se está expandiendo por todas partes. Entonces, las influencias culturales son muy distintas. Las instituciones no se están actualizando con la extensión de las provincias. Es decir, ya tenemos ahí otro problema. El Ordo Senatorius se está dividiendo entre facciones y además la nobilitas, que es la cúspide de este Ordo Senatorius, está desintegrándose, en el sentido de que está perdiendo su unión. Además, los minifundistas, es decir, los propietarios de terrenos pequeños, se están arruinando y están teniendo que acudir a Roma a buscarse la vida, a la gran ciudad. Con lo cual, los latifundistas, los propietarios de grandes territorios agrícolas, cada vez son más ricos y cada vez hay menos territorio de propiedad de pequeños propietarios, valga la redundancia. Y encima está la guerra en Hispania, que es un proyecto que cuesta un esfuerzo económico importantísimo. Vamos a hablar un poco también de cómo funciona la política en Roma, ¿no? Esa política que es más típica de la ciudad-estado, que confluye mucho en esta época. Y para eso tenemos que imaginar durante toda esta época, durante la República, durante esta expansión, confluyen en Roma como dos mundos. El mundo que ya que ha comentado Eva, ciertamente, el mundo aristocrático y el mundo más popular, ¿no? No como una cuestión ya de
pues eso, de clases, eso en Roma funciona de otra manera, por estatus, por órdenes y demás. Pero hay una especie de dos mundos en los que siempre están en continuo conflicto. Tenemos a los plebeyos y a los patricios. Y prácticamente toda la República, hasta más o menos esta época de los Graco, es como que ambos intentan hacer sus políticas por sí mismos, sin meterse mucho en el campo contrario, pero a la vez queriendo meterse en el campo contrario porque cada uno busca una cosa distinta, ¿no? Entonces, tenemos unos cargos políticos que son típicos aristocráticos y otros populares. Nos vamos a quedar con el tribuno de la plebe, ¿vale? El tribuno de la plebe es el cargo dentro de estos movimientos populares que más fuerza tiene. ¿Por qué? Porque al principio, digamos, esto os estoy comentando siglo V, siglo IV, era el que legislaba sobre todos los asuntos de la plebe, es decir, junto con los ediles, pero se ocupaba de temas económicos, de temas administrativos, de cómo desarrollar la propia, lo que se llama plebe urbana, ¿no? Toda la gente que vivía en Roma y en las ciudades. Y las demás categorías van adquiriendo ciertos poderes, ¿no? Ciertos poderes que tradicionalmente eran como más aristocráticos. Pasa también incluso a llegar a ser cónsul, ¿no? Entonces tenemos lo que además tradicionalmente se llama el conflicto patricio-plebeyo, por eso mismo, ¿no? Porque es siempre una búsqueda no de igualdad, no de democratización a tope. Simplemente cada uno quiere lo mejor para sus intereses. Y una cosa está los intereses de los ricos y otra la de los más pobres, ¿no? Las magistraturas en general en Roma son electas. La mayoría, incluso las dictaduras, son electas. Es decir, tienen que elegirte mediante bien las asambleas populares o por el Senado. Son anuales, casi todas, menos el dictador, que son 6 meses. Luego serán más con Julio César y esto. O el censor, que son 5 años, ¿no? Pero bueno, el tribuno de la plebe es anual. Son honoríficas, es decir, que tú ganas un prestigio social a cambio de pertenecer a ellas. Tú no ganas dinero. En una magistratura romana tú no ganas dinero. Tú necesitas dinero para hacer campaña y para implementar lo que quieras introducir. Y normalmente son colegiadas. ¿Qué quiere decir? Que Roma, como ha dicho Eva antes, tenía mucho en la cabeza el que no podía ser otra vez como la monarquía, que no podían volver al poder unipersonal, y fijaos cómo acabó. Pero bueno, eran colegiadas Sí, salió regular. para eso, ¿no? Sí, salió regular, o sea, lo intentaron. Necesitabas ser varón, necesitabas ser un ciudadano, ¿veis? Y para ser ciudadano, como ha comentado Eva, necesitas tierras. Para ser ciudadano necesitas estar en el ejército. ¿Veis cómo todo tiene una relación en el mundo político y de poder? Tienes que tener recursos porque decimos, ¿no? Que no son gratis, son gratis, no te pagan, tienes que pagar tú. Y tienes que presentarte siguiendo ese cursus honorum que os hemos dicho, ¿no? Que primero estás en un cargo, pasan 2 años, te vas al Senado. Luego vas a otro cargo, te vas al Senado y así, ¿no? Entonces así las asambleas, el Senado y las magistraturas tienen es como una especie de triángulo en la que se van reflejando. Pero ¿qué pasa? Que el tribuno de la plebe está por ahí, está dando vueltas, ¿no? Dando vueltas. Y tiene la capacidad de implementar nuevas de implementar nuevas leyes, de proponerlas, pero además también tiene el derecho a veto. Es decir, es una cosa súper importante. No eran patricios. Ahora hablamos. Tiene el derecho a veto. ¿Eso qué quiere decir? Que le otorga muchísimo poder sobre otros órganos aristocráticos y esto no gusta. Entonces, si ya vemos que llevamos toda la república pegándonos que si queremos más derechos, menos derechos, más derechos, menos derechos, pues el tribuno de la plebe es una figura clara. ¿Qué pasa? Que como ha dicho Clara, dice, pero los Graco no eran patricios. Vale, estamos hablando de populares. Y con popular en Roma significa que quieres básicamente que tus obras no van a favor del lado senatorial y ya está. Porque luego que sea un tipo de solidaridad, que sea un tipo de ayuda a, pues, no sé, a todo el pueblo, eso es muy, muy relativo. Entonces, efectivamente, como comentaba Clara, los Graco, y nos vamos ya metiendo un poco, los Graco son personajes muy influyentes y muy ricos, pertenecientes a una de las familias
más famosas y más ricas de la República, como son los escipiones. Son personajes ricos, pero que, bueno, que con sus reformas van a tratar de solventar todas estas dificultades que estaba comentando Eva, ¿no? Que la situación ya era súper irregular. La imagen esa que os hemos puesto es porque es curioso, porque depende de cómo vistas, detentas una posición social u otra. Simplemente con verte ya podrías saber un romano si esa persona es un ciudadano, si es una persona, es un ciudadano que quiere ser magistrado, si ya es un magistrado de alto cargo, etcétera, etcétera. Tiberio Sempronio Graco llegó al tribunado en el 132 a.C. Y propuso una fórmula que tendría muchos apoyos por una parte, pero no tantos por otro. Propuso que las tierras que estaban llegando no se acaparasen todas en las mismas manos. Ha comentado Eva que había un verdadero problema con la acaparación de tierras, que había muchísimo latifundio, y además se une con que con todas estas guerras había muchísimos más esclavos, muchísimos más esclavos. Hubo una incorporación de esclavos al sistema romano tremenda. Entonces, esos latifundios se vieron facilitados porque ahora tenían mano de obra muy barata. Entonces, pues más fácil para ellos. Como los senadores, también ha comentado Eva, que no se podían beneficiar de acciones económicas, pues seguíamos, pues entonces nos dedicamos a las tierras, y cada vez más. Entonces, lo que hizo Tiberio Sempronio Graco fue tratar de... O sea, es decir, un ciudadano solo podía llegar a tener X hectáreas. Si tenía más hijos, pues podía tener más. Pero había un límite. Había un límite que estaba detentado por las asambleas, por el Senado, etc. El resto, que era muchísimo, era muchísima tierra, quedaría repartido entre otras masas populares. Se dedicarían a trabajar la tierra, a pagar un impuesto a ese estado como reconocimiento de que te han dado esa tierra, pero básicamente así poder crear a veces lo llaman clase media, bueno, simplemente una porción de población que tuvieran medios de subsistencia mayor. ¿Qué pasa? Que eso no gustó, ya empezó un poco con mal pie, porque claro, estaba repartiendo todas las riquezas en forma de territorio que venían de fuera. Pero ¿qué fue lo peor de todo? Que cuando estaba terminando su magistratura, os he dicho antes que las magistraturas luego se cambiará, pero al principio solo pueden ser anuales y no pueden ser tomadas otra vez. ¿Qué hizo él? Pues otra vez, que yo quiero estar aquí otra vez, ¿sabes? Que no me da tiempo, que yo necesito estar echando un ojo, porque para esa repartición se la dividió en un consejo de 3 personas. Él, su hermano y su cuñado. Entonces, claro, la gente ya, los senadores se quedaron un poco de, a ver, no flipes, ¿sabes? No flipes tampoco. Y las magistraturas eran una cosa muy seria, porque estaban muy relacionadas con la religiosidad. Entonces, al Senado le alarmó más que quisiera entrar otra vez, que hiciera todo este cambio con las tierras. El caso, que eso fue lo que intentó Tiberio Sempronio Graco. Luego ya veremos. Y lo de la rancia y aristocracia, pero también porque Tiberio Sempronio Graco, por ejemplo, tuvo problemas con el otro tribuno. Os hemos dicho que son colegiadas. Hay 2 tribunos de la plebe, a veces hay 5, a veces hay 10. Se van cambiando, depende del tiempo, pero ahora hay 2 y tiene problemas. O sea, quiero decir, el otro tribuno le intenta poner el voto de el interquesio, esto que hemos dicho, que podía... El veto. Que podía vetar a otro magistrado. El otro tribuno se lo pone. Y Tiberio Sempronio Graco lo que hace es votar en asamblea que echen al otro tribuno. Y os he dicho, las magistraturas son una cosa seria, son una cosa que no se puede tocar con tanta facilidad. Y un tribuno está pidiendo que se expulse a otro, cuando realmente son sagrados, son figuras inviolables. Y un tribuno está pidiendo que se eche a otro. El final os sorprenderá. Ya veremos el final. ¿Qué pasa? Que unos 10 años después, bueno, en el 123, 132 y 123, aparece su hermano. Los grupos políticos, digamos que entre comillas, ideología podemos llamarlos, son muy amplios. Entonces, su hermano simplemente también estaba ahí. Consigue el tribunado de la plebe, que repetimos, es el cargo de la plebe más amplio, con más poder. ¿Qué pasa? Pues que coge las reformas de su hermano y las aumenta exponencialmente, pero las reformas que estamos hablando y que ahora comentamos con Cayo son la observación de los problemas que han estado teniendo Roma. Parece una locura y son muchos cambios,
pero responden bien a las necesidades que había. Cuando llega Cayo, coge las reformas agrarias de su hermano y las expande. O sea, esa división de la tierra para las masas populares se va a hacer en territorio extra-itálico. Es decir, va un paso más allá. Pero no solo eso. Comenta en otra ley, en otra propuesta de ley, hace que el Estado vaya a repartir a las masas más pobres trigo, y que ese trigo, para evitar la especulación que se estaba haciendo en las provincias, que ese trigo siempre tenga un coste bajo, para que así no se pueda jugar con los precios. Los senadores enjuician a los senadores. Eso también lo va a cambiar Cayo Graco, o lo quiere cambiar, para que los secuestres y otros medios populares sean los que puedan enjuiciar a esos senadores o a esos magistrados, mejor dicho, de orden senatorial, que se han ido a las provincias y que están haciendo básicamente todo lo que quieren ellos. Es un poco un cambio de sentido, ¿no? Como al principio eran los senadores los que siempre otorgaban hacia dónde se destinaba todo el dinero y qué se hacía con las riquezas que estaban llegando, y lo que proponen los Graco es cambiar un poco la perspectiva. Y una cosa curiosa es que un rey de Pérgamo, Atalo III, cuando muere, deja toda su herencia, toda su riqueza a Roma. Y lo que quiere hacer Cayo Graco es decir, no, a ver, esa riqueza no se la van a llevar los de siempre. La vamos a subastar y la vamos a dividir para conseguir todas estas propuestas que se estaba haciendo. Os he dicho antes que las propuestas políticas necesitan dinero. Y quiere hacerlo como parte también del Estado romano, ¿no? Entonces esto ya, pues claro, ya hay muchos cambios, ya hay una división muy grande de ideologías. Pues ahora de lo que vamos a hablar es de qué pasó con los hermanos Graco, por qué se habla de ellos y tal, cómo sentaron las propuestas de reformas que intentaron hacer y todo eso, ¿vale? Sobre Tiberio, que era el mayor, hemos visto que intentó poner la ley Sempronia de reforma agraria, de reparto de las tierras y tal, y pasa lo que ha dicho Dani del rey de Pérgamo, Atalo III. Y claro, se muere, dona todo Pérgamo y todas sus posesiones, no solo la tierra, todo a Roma, y quieren repartirlo según pues las leyes que están, las leyes, cada uno lo quiere repartir como mejor le viene. La aristocracia, por supuesto, quería quedárselo ellos, no querían que se llevara a cabo la reforma agraria y no querían que se quedaran con todo Pérgamo, gente que no fueran ellos los propios aristócratas. Entonces, lo que hicieron fue esperar a repartir esos territorios a diciembre. ¿Por qué? Porque en diciembre era cuando tenían otras elecciones a tribuno de la plebe. Esperaban a que terminara la legislatura de Tiberio y ya está. Luego ponían a uno que fuera coleguita y les daba las cosas y se lo permitía. ¿Qué pasa? Que se volvió a presentar Tiberio. Dijo, es que me la vais a liar y no quiero que pase esto, quiero estar yo otra vez. Se lió muchísimo, porque en teoría no podía hacer eso. Lo hemos visto, las magistraturas eran un año y era siempre así, no podías meterte otra vez, no podías hacer dos seguidas. De hecho, tenías que esperar como 4 o 5 años para volver a presentarte a una, no podías hacer pues eso, varias seguidas. Empezó como la campaña de desprestigio y la conjuración, básicamente, pero en verdad no, tenían razón ellos porque la ley era así, en teoría. ¿Qué pasa? Que los partidarios de Tiberio, que era el pueblo agrícola, era diciembre y tenían que estar en sus labores agrícolas, es decir, no estaban en Roma, estaban en sus casas trabajando, en los campos trabajando. Entonces estaba Tiberio prácticamente solo con otros amigos suyos que vivían ahí, pero estaban todos sus enemigos encima de él y todos los suyos estaban trabajando en el campo, o sea que no estaban en Roma. Entonces llegó uno de sus enemigos, que creo que es el cuadro que he puesto. En el cuadro sale justo, ¿cómo se llama este hombre? Escipión Násica, ¿vale? Era uno de los optimates del partido de los aristócratas, que dijo la frase, síganme los que quieran defender nuestras leyes. Y le lanzó una leche, un ostión tremendo
a Tiberio. De ese golpe lo tiró al suelo y todo el resto de los que estaban allí, de los aristócratas, empezaron a pegarle de patadas y así murió. Luego lo tiraron al río Tíber y cuando su hermano Cayo le pidió a los senadores recoger el cuerpo del Tíber, dijeron que no se podía hacer y ahí se quedó, en el Tíber. No se encontró el cuerpo de Tiberio Sempronio. La reforma de Cayo, como vimos, fue como mucho más global, no se centró solo en la reforma agraria, sino que hizo un poco de todo. Quería básicamente cambiar todo lo que estaba mal en Roma de una. Y claro, pues no se puede hacer. Y muchas de las cosas que estaban mal en Roma porque la gente quería que estuvieran mal en Roma. ¿Vale? A los aristócratas les venía muy bien que las cosas estuvieran así de mal en Roma, porque ellos eran los que salían ganando. Entonces, lo que empezaron a hacer fue pues una campaña un poco más lenta de desprestigio. Algunas de las mini leyes que proponía Cayo sí que las fueron cogiendo. Empezaron una campaña, pues eso, para que la gente dejara de apoyarle. Sobre todo se basaron en que Cayo estaba pasando mucho tiempo en lo que eran las ruinas de la antigua Cartago. ¿Por qué estaba él allí? Porque quería utilizar pues esa tierra para reconstruirla y hacer una provincia nueva. Pero ¿qué pasaba? Que la tierra de donde había estado Cartago estaba maldita, pero vamos, que les habían dado muchos problemas. Lo que habían hecho en la Tercera Guerra Púnica básicamente era destruir todo Cartago, tirarle sal encima para que nadie pudiera aprovechar esa tierra nunca más. ¿Qué pasa? Que ellos tampoco. Cayo estaba intentando pues reavivar un poco eso y por ahí le dijeron que estaba atentando contra el Mos Maiorum. Así que lo que estaban diciendo, pues eso, era que Cayo estaba intentando violar la Mos Maiorum para hacerse un castillo, para hacerse unas cosas él. Perdió las elecciones gracias a esta campaña de desprestigio, que presentó con el otro tribuno de la plebe en el foro. Y empezaron a pelearse, obviamente. Te presentas en el foro, te empiezas a discutir de tú, básicamente. Empujón, empujón, se lió. Se creó en Roma un clima horrible, pero horrible de salir a la calle y pasarlo mal, ¿vale? Entonces el Senado lo que hizo fue declarar el estado, no sé exactamente cuál, porque seguramente la lié, porque de derecho no tengo ni idea, pero un estado de excepción, estado de algo así, ¿vale? No podías salir a la calle sin que un montón de soldados te dijeran, tú, a ver, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Vale? Es que además, también el estado de excepción que se declara, en Roma lo que hacen es el Senatus Consultum Ultimum, que es darle al cónsul los Sí. poderes que de normal, o sea, lo que os decía yo en la introducción, que los pretores tenían el control militar, los cónsules no tienen poder militar dentro de Roma. Bueno, pues cuando ocurren estos estados sí que se les da poder militar. Entonces, aquí empieza a hacerse como algo muy pero conforme se acerca el fin de la República es cada vez más frecuente y se empieza a hacer muchísimo. ¿Problema? Vale, pues decretazo y así el cónsul nos defiende. Claro, los cónsules empiezan a tener un poder que no estaba diseñado para ellos. Se empezó a liar muchísimo más porque no estaba todo el mundo respetando este estado de excepción y eso fue que se lió muchísimo. Empezó como una guerra, una batalla, básicamente, a ver, a nivel ciudad, pequeñita. Tampoco se lió muchísimo, pero sí se lió. Y cuando lo iban a matar, porque se estaban ahí peleando un montón, lo iban a matar y le dijo a su esclavo que lo matase él. Por eso se he puesto ahí en el cuadro como un siervo, el que va sin camiseta, le está matando a Cayo Sempronio. Así es como murieron pues los dos Gracos, ¿vale? Que ellos lo que querían era mejorar Roma, cambiar las cosas que estaban mal y al final, pues mira, uno acabó en el Tíber, que no se sabe dónde está, y el otro asesinado por su propio cliente a petición suya. O sea que tampoco muy bien. Es un paso previo a todo, por eso lo llevamos el fin de la República, porque es un poco el comienzo del fin, ¿no? La frase está tan típica. Es cuando antes en el Pomerium, que es como la línea de la ciudad original y tal, no se podía entrar con armas, no podían entrar las legiones, y lo que ha comentado Eva, le dan poderes excepcionales a los cónsules para que puedan hacer lo que quieran hasta que se solvente eso. Lo que supone toda esta escalada de violencia es que toda la sacralidad que estamos diciendo, toda la importancia que tiene las magistraturas prácticamente se pierde.
se desvanece. Parece que de repente dicen, espera, que podemos matar a cualquiera, aunque sea cónsul, aunque sea... Entonces, todo ese sistema que estaba muy ensoldado en la tradición, en que esas figuras eran intocables, se va al pairo. Eso es lo que permite también esa escalada de tensión. Intentaron aprovechar el poder que tenían y plantear un cambio en el sistema, ¿no? Más que una medida absolutista o una medida muy, muy rompedora, querían provocar unos cambios en un sistema que estaba muy mermado y que se va a ver, en el siglo siguiente. De hecho, lo que hemos comentado del triunvirato como tal, también es un intento de dar estabilidad, que no lo hay. Hablar del final de la República con los gracos, porque después de ellos ya empieza a haber figuras que ejercen ignorando al colega, como por ejemplo, acaban siendo dictadores, como Mario, Cina, Sila. O sea, empieza a surgir estas figuras que hasta ahora no teníamos. Una sola figura que se coma a su compañero. Eso empieza con los gracos. También eso, la solución de, pues ahora cogemos las armas. Que empiezan los propios Graco, ¿no? Que son los que empiezan saltándose la legalidad con eso, pues me presento otra vez. Ok, vale. Pero la reacción de los senadores es coger el cuchillo. Es decir, se sienta un antecedente muy, muy peligroso. Lo de llevar esa repartición de tierras a otras provincias. Es que a mí eso me parece muy simbólico, porque eso de que Roma está en el centro y Roma comanda y Roma... Para nada. O sea, conforme más se expanden y conforme más empiezan a entender cómo funciona, Roma tiene menos protagonismo. Y normalmente, sobre todo en la historia del imperio, las provincias son las que repercuten todo lo positivo. Italia luego es un secarral, porque después de las guerras civiles, de las guerras púnicas, se queda todo súper hecho una basura. Entonces creo que también es un punto importante el saber todo el potencial de las provincias. De hecho, muchas de la acción legislativa y judicial en el periodo de los Graco perduraron durante mucho tiempo, exacto. O sea, es que los Graco sentaron un precedente, aunque sus reformas no se llevaron a cabo, siempre se tuvieron en la cabeza. Siempre se tuvieron en la cabeza, se hicieran de esa manera o no. De hecho, muchas de la acción legislativa y judicial en el periodo de los Graco perduraron durante mucho tiempo, exacto. O sea, es que los Graco sentaron un precedente, aunque sus reformas no se llevaron a cabo, siempre se tuvieron en la cabeza. Siempre se tuvieron en la cabeza, se hicieran de esa manera o no. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias Qué por los guay, me lo he agradecimientos. pasado muy bien. Sí, y muchas gracias un a placer. Lumosri y a Red Creativa o algo así. Lo siento, es que no me sale la notificación, que nos han seguido también. Bueno, sí, a toda la gente que Qué nos guay. sigue, encantadísimos. Muchísimas gracias. Qué bien. Así que muchísimas gracias a todos nuestros Patreons otra vez por estar ahí y ayudarnos. Recordad que lo más importante que os vayáis de este directo es que los romanos podían ver si tú eras pobre o no, solo con mirar. Recordad esto, ¿sabes? Te pueden ver si eres pobre. Cuidado. Pues nada, clasipanas. Adiós. Muchas Buenas gracias. noches. Chao.